Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 30 de enero estudiaremos mayordomos de los misterios de Dios. ¿Qué somos? Mayordomos de los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Los cuales el Señor nos ha dado y de los cuales tenemos que ser fieles mayordomos. Bueno, veamos qué nos dice la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí nos está diciendo entonces que necesitamos vivir en unidad. Vivimos consolados con la palabra para conocer los misterios de Dios. ¿Dónde están registrados los misterios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo? Están registrados en su palabra. Para ello necesitamos vivir unidos en amor. ¿El amor de quién viene? Viene de Dios. Dios es amor. Debemos estar unidos en amor para que podamos nosotros recibir y poder tener sabiduría para saber de los misterios de Dios, los que son revelados. No todos son revelados. Nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí nos dice del misterio de la piedad. ¿Qué consiste el misterio de la piedad? Dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue eso posible? Es un misterio para nosotros. Lo que necesitamos es creerlo, atesorarlo en nuestro corazón, de que Dios se hizo carne, que Dios se hizo humano. Como dice en Juan, aquel verbo se hizo carne. Además dice justificado en el Espíritu. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo fue justificado? También nos dice visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Varias cosas que nosotros no las entendemos,
pero debemos de creerlas. Dice, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, como el único camino, la única verdad que hay para que la raza humana podamos ser salvos, podamos recibir por medio de lo que Él hizo una nueva oportunidad de vivir y no ser destruidos por el pecado. ¿Qué más nos dice? Dice aquí en la lección, habla de Zofar. El naamatita le dice a Job, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Ningún ser humano puede llegar a conocer o adentrarse en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso. No. Él es único. Él nos da vislumbres de su grande amor por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un misterio revelado que Dios, a través del Señor Jesucristo, nos está reconciliando nuevamente con Él. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? Es un misterio que nosotros estudiaremos por toda la eternidad. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29 acerca de lo que se nos revela? Nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que Dios revela son para nosotros, y nosotros como mayordomos, que somos de las cosas espirituales, de los misterios de Dios revelados, nosotros somos los responsables de cuidar eso que ha sido revelado, para poderlo compartir con otros y vengan ellos también a conocer al Señor Jesús, que Él es el único camino, es la única verdad, y en Él está la vida eterna. Los misterios de Dios han sido registrados en las Escrituras, aun cuando entenderlos completamente está más allá de nuestra comprensión. No los podremos entender completamente. Como les dije, Dios nos da vislumbres de su amor para que cada uno de nosotros nazca a la fe, aumente la fe, vivamos por fe, vivamos amándole, sirviéndole. Por eso nos dice, por eso son misterios, porque no son entendibles. Los aceptamos, son misterios,
los aceptamos por fe. Es como si cada uno de nosotros, dice, fuese una persona miope, que mira hacia el cielo con la esperanza de ver hasta el menor detalle. No podemos ver esos misterios hasta que Dios nos los revele. Confiemos en que Dios nos guía. Confiemos que los misterios que Él ha revelado son los necesarios para que pueda vivir una vida de fe, pueda vivir una vida de esperanza y pueda esperar el día cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo por segunda vez. No olvidemos esto, somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente. Somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente. Pero creemos por fe que lo que Dios ha dicho es así. Y lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Nuestro conocimiento llega hasta lo que está explicado en la Escritura y la revelación. Más allá de eso, no podemos nosotros especular, porque entonces, ya cuando viene la especulación, son ideas mías, las cuales pueden distorsionar ese misterio que Dios nos ha dado. Nuestra mayordomía suprema es vivir como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que sea un administrador, un mayordomo, un servidor de Cristo, cuidando de que la palabra que ha sido revelada sea dicha como está escrita en la palabra de Dios. Dios quiere que como mayordomos suyos, dice, preservemos, enseñemos, protejamos y cuidemos la verdad divina que Él ha revelado. Eso es lo que tenemos que ser. Mayordomos que preservemos, no agregando ni quitando, que enseñemos la verdad tal cual está, protejamos y cuidemos la verdad divina, porque somos nosotros los depositarios de esa verdad, de esos misterios, para que la gente los conozca. Bueno, si yo no lo sé, sabemos a grandes rasgos de las cosas. Como decir, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Lo cree usted? Sí, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que viene con poder y gran gloria. Tenemos que creer que Él viene con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá? Dice que con poder y gran gloria. Nosotros no tenemos que agregarle ni quitarle a lo que la palabra de Dios nos enseña. La manera en que lo hagamos será nuestra mayordomía primordial y significa que estamos guardando
el misterio de la fe con limpia conciencia. El mayor de todos los misterios es que todos podemos experimentar a Cristo, la esperanza de la gloria. El mayor de todos los misterios revelado es que el Hijo de Dios vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió entre nosotros, nos dio ejemplo, murió, cargó con nuestros pecados, para que nosotros ahora podamos, por medio de su sacrificio, ser salvos. Ese es un misterio revelado. Eso es lo que necesitamos, creer. Eso es lo que necesitamos atesorar en nosotros. El plan de salvación es sobrenatural e imposible de entender en su totalidad. El hecho de que el creador de todo lo que existe descendiera a esta tierra y se manifestara en la carne es un misterio. Créalo solamente, acéptelo, ámelo y espérelo. Espérelo como buen mayordomo. Y entonces recibirá usted la recompensa. Nos dice más adelante, solamente para ofrecerse como sacrificio por los pecados de la humanidad, implica misterios que probablemente nunca serán comprendidos en su plenitud por ninguna criatura. Incluso los ángeles estudian para entender el misterio de por qué Jesús vino a la tierra. Sin embargo, lo que ellos sí saben hace que todos alabemos al Señor por su gloria y bondad. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía concerniente al día de hoy. Vamos a ver qué nos dice. Mayordomo de los misterios de Dios. El Señor me ha mostrado que hay hombres que ocupan puestos de responsabilidad, que están directamente estorbando su obra, porque piensan que la obra debe hacerse y que la bendición debe provenir de cierta y determinada forma, y no reconocen lo que viene en otra forma diferente. Hermanos míos, que el Señor os haga ver este asunto tal como es. Dios no obra de la manera que los hombres disponen o como ellos desean. Él obra en forma misteriosa para llevar a cabo maravillas. ¿Por qué rechazar los métodos de trabajo del Señor solo porque no coinciden con nuestras ideas? Dios tiene asignados sus canales de luz, pero estos no son necesariamente las ideas de un grupo de hombres en particular. Cuando todos ocupen su lugar designado en la obra de Dios y con empeño busquen su sabiduría y dirección, entonces se habrá hecho un gran avance para que la luz brille en el mundo. Cuando los hombres dejen de estorbar el camino, Dios obrará entre nosotros como nunca antes. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 678. Dios quiere que sean siempre reveladas las verdades de su palabra al investigador ferviente. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29 dice:
es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino porque nuestra debilidad e ignorancia nos hace incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. El límite no está fijado por su propósito, sino por nuestra capacidad. Dios desea que comprendamos tanto como lo permita nuestra mente, precisamente aquellas porciones de las Escrituras que a menudo se pasan por alto por considerarlas imposibles de comprender. Es imposible para cualquier mente humana abarcar completamente siquiera una verdad o promesa de la Biblia. Uno comprende la gloria desde un punto de vista, otro desde otro, y sin embargo, solo podemos percibir destellos. La plenitud del brillo está fuera del alcance de nuestra visión. Al contemplar las grandes cosas de la palabra de Dios, observamos una fuente que se amplía y profundiza bajo nuestra mirada. Su amplitud y profundidad sobrepasan nuestro conocimiento. Al mirar la visión, se expande. Contemplamos extendido delante de nosotros un mar sin límites. Esto está en La Educación, página 17. Los planes eternos de Dios están por cumplirse y el fin de todas las cosas está cerca. Es la hora cuando los que poseen un conocimiento de la verdad de Dios debieran alistarse bajo la bandera manchada de sangre del príncipe Emmanuel. Debieran levantarse como defensores de la fe dada a los santos. Debieran hacer conocer al mundo qué significa guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Debieran permitir que su luz brille claramente, derramando poderosos rayos sobre la senda de los que caminan en la oscuridad. Los soldados de Cristo debieran defender la verdad hombro a hombro, ser leales a ella, vindicando la ley de Jehová. Esto está en Hijos e Hijas de Dios, página 271. Así es de que, hermanos, somos mayordomos de los misterios de Dios. Y como fieles mayordomos, debemos nosotros amar esos misterios, aunque no los conocemos totalmente, pero de acuerdo a cómo nosotros pasamos escudriñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da destellos de esa verdad para que podamos conocerla, atesorarla en nosotros y compartirla con los demás. No es nada más para que nosotros la entendamos y quedó allí guardada, no, es para que compartamos estas verdades y otros vengan a conocer al Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice al final: has sido llamado a ser mayordomo del Evangelio. No es una pregunta, es un acierto. Has sido llamado a ser mayordomo del Evangelio. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad tienes automáticamente? ¿Qué responsabilidad tienes? De enseñar la verdad tal cual está en la Biblia. De esa manera es como la guardamos, la cuidamos, dándola a conocer a otros lo que significa, lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de la Escritura. Debemos de tomar tiempo
en el escudriñamiento de la palabra de Dios, en la oración, para poder ser sembradores de la semilla en corazones. Y nosotros no sabemos qué tipo de corazón es y cómo va a germinar. Pero nuestro deber es llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Por eso nos dice, has sido llamado a ser mayordomo del Evangelio. Por lo tanto, debo de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Aquí estoy. Sé cuál es mi responsabilidad como mayordomo, y como te amo y estoy esperándote, haré tu voluntad. Y el Espíritu Santo nos capacitará para que los misterios de Dios, lo que Él cree conveniente revelarnos, Él nos lo revelará. Pero necesitamos ser mayordomos obedientes a Él, amándole a Él, esperándole, y entonces seremos esos siervos útiles para llevar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.